Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, para así decirlo. Vamos a seguir. Lo digo seguir porque estamos con Claudia y Ana Pilar, después de haber grabado la conversación para ilustrar con un caso muy personal y que involucra que si supuestos extraterrestres, heridas energéticas, un emparejamiento hecho por espíritus que acabo de contar y que me afectó a mí desde el 2020. Y que lo viví para bien y para mal. Entonces, bueno, pues como ahora está fresco, podemos ver este vídeo de Miller, solo unos minutillos, del 2018, donde Miller está hablando aquí precisamente de eso, del intercambio energético y esas cosas. Entonces, vamos a ver qué tal estamos allí con los espíritus y los calores, porque a Claudia, empezando por ti, creo que te han hecho unas jugarretas allí, te han sacado de la llamada. ¿Qué tal? Sí, es un berrinche literal, un pataleo y bueno, sí, parece que ya lo canalizamos. Vamos a ver, porque estamos juntos en esto. Indefectiblemente hay una asociación. Así que gracias. Yo pensé, como me perdí el final, digamos, de la grabación anterior, pensé que este fragmento fue con la grabación complementario. Así que bueno, se ve que tenía el deseo de escuchar parece que no, parece que estamos Sí. armonizados en ese sentido. Sí, ya os dije Yo quería, que lo podíamos hacer tanto dentro como quizá mejor fuera como estamos, para que así podamos, porque sirve mucho para todos los casos, sí. por favor, totalmente. Bueno, Sí, que pues lo quería escuchar. Ana, sigues viva, ¿no? Ujú. Sigo, aparentemente estoy viva. Sí, Bueno, simplemente tú, Claudia, no te has perdido mucho, porque luego al final de lo que cuando tú te tuviste, tú no pudiste volver a entrar porque te echó el Skype o lo que fuera. Lo último que nos quedaba por comentar, básicamente las luces, y ya está. Luego lo cerré con una cosa un poco anecdótica, que la tenía medio preparada para pensada, y ya está. O sea que no vas a tener que ver mucho más si lo quieres completar, que tampoco hace falta. Pero entonces, esto va a ser muy general ya, o sea, no nos falta saber todos los detalles de lo que hemos hablado antes. Pero sí que viene bien, si alguien ve este vídeo, haber visto los dos primeros de lo del alma gemela, por ejemplo. Bueno, aquel en el que viene el caso este, donde vemos a esta mujer que ha sufrido una experiencia energética, amorosa, pero que es en realidad trucha, como decís ahí en Argentina, con un hombre hace años, y entonces Jesús le dice, bueno, es que los espíritus suelen hacer esto, entonces tu caso parece este, que es que se conectan energéticamente con nosotros cuando ya están muertos, para vivir relaciones que tuvieron en sus vidas, volverlas a vivir, incluso relaciones sexuales y ese tipo de historias. Y eso es de lo que hablan un poco en esa parte, que aquí es el punto 3.6 del primer día del alma gemela, de la relación alma gemela, que es un taller del 2010, que lo hemos visualizado con vosotras también. Entonces, aquí a lo que vamos es a esto tan concreto, donde fijaros, es uno de los pocos vídeos que está indexado, por así decirlo, en plan pedante, y en el punto que vamos a ver habla de las relaciones, atracciones y los sistemas energéticos del cuerpo espiritual. Tiene todo ese título. Que bueno, con estos temas te daría para hacer 200.000 enciclopedias. Pero aquí son unos minutillos de un vídeo de los últimos que tiene en entrevista con Stuart. De hecho, cierran la interacción con Stuart básicamente, aunque luego se presentaría pocos meses después. Aquí ya están casi al final del año 2018, es el 26 de septiembre, y es prácticamente el último de los vídeos de lo que es la interacción en sí con Stuart, que es, bueno, contiene cosas que ya hemos visto. Y yo divulgué una, pero vamos, divulgué quizá lo más peculiar de lo que cuentan con Stuart, que aunque no me lo he estudiado todo ni me lo he visto todo, pero unos eventos muy concretos y muy ilustrativos de lo que es el alma de Jesús y cosas de esas. Entonces, eso no viene a cuento, simplemente es para decir que hay otra cosa en el canal sobre esto, sobre esta serie de conversaciones,
Pero vamos directos al tema. Dale. Also, I think that sort of brings this other subject up of like how the energy systems work in the spirit. Aquí vienen de la conversación y dice, esto como que nos lleva a tratar el tema de cómo es que cómo funcionan los sistemas energéticos Spirit body based en el cuerpo espiritual, on injury, en base a las heridas, which is a fascinating discussion in itself. And lo cual es una conversación fascinante por sí misma. you probably would have studied some of that during your time in the spirit world, wouldn't you? Y dice, seguramente estudiaste algo de eso en tu vida en el mundo espiritual. Aquí hay que dar el contexto de que Stuart es un espíritu que estaba en el camino del amor natural, digamos, aunque ellos no lo llaman así, claro, pero no estaba en relación con Dios, no había recibido amor divino y estaba estudiando a Jesús y a María Magdalena porque tienen el cuerpo espiritual diferente. Entonces, llevaba un tiempo y al final lo terminan canalizando a él para que hable con ellos directamente y le meten en el camino ¿no? Meten en la relación con ellos más directa y con Dios a la vez, al final. Entonces, incluso conoce a su alma gemela, que curiosamente ahora va a aparecer el nombre del alma gemela, que es un alma homosexual, la de Stuart y su pareja. Es un inglés que había sido psicólogo o algo así, científico, muy científico él, y que cuando pasó al mundo espiritual siguió siendo un científico. Pero de las interacciones humanas, pero ahora ya con mucha más base, claro, con mucha más atención a las causas más energéticas, que los pueden ver ahí también, ¿no? Entonces, no saben cómo sigue. I did. Yeah. To be honest, Ahí confirma que lo hizo, o sea, que lo estudió, ese tema de lo que acaba de decir, de las heridas en el sistema energético del cuerpo espiritual. probably studied it more when I had less understanding Y dice que probablemente lo estudiaba más of cuando tenía menos entendimiento its truth. Yeah. de su verdad. O sea, cuando él menos comprendía acerca de la verdad, de por qué estaba todo eso, las relaciones entre las... Ahora lo va a explicar. So I observed it O sea, que yo lo observaba with some interest, con cierto interés. and I think we've spoken before about Y creo que ya lo hemos comentado antes sobre observing certain influences that were happening on Earth sobre observar ciertas influencias que sucedían en la Tierra and people's spirit body on Earth, y los cuerpos espirituales de la gente en la Tierra, as well as people's bodies, which are their spirit bodies in the spirit world, así como también los cuerpos espirituales de la gente en el mundo espiritual. and I observed different things. Y yo observaba diferentes cosas And I could tell that various colors and certain things told y podía discernir eso, como diversos colores y cosas me me hablaban. That I could scientifically prove that. O sea, y ahí como que se interrumpe y dice, o sea, como que, o sea, me lo relataban la historia, ¿no? Y como que podía demostrar científicamente, y hace el gesto ese como de escribir, They were all in common to people who had this feature. que todo eso estaba en común, o sea, todas esas rasgos energéticos, lo que está hablando ahora, lo tienen en común este tipo de gente, esta gente, these people, Or this problem, o este problema, tiene asociado todo ese tema energético, or this desire. o este deseo, fijaros lo que dice ahí. But since I've begun on this path, Pero desde que comencé en este camino, se refiere del amor divino, again, it's probably one of those things that I notice and I understand. y de nuevo es probablemente una de las cosas que noté y entendí. Without much intellectual thought. A ver, Things that I notice and I understand without much intellectual thought. sin mucha reflexión intelectual, sin mucha consideración intelectual, es una de esas cosas que entendí, y no sé si se refiere, como acaba de decir, desde que comencé este camino del amor divino, creo que se refiere a eso, lo acaba de decir, desde que comencé este camino, pero es que como si me iba a interrumpir y he dicho, y de nuevo es una de esas cosas
poco. Because it's true, as you say, Porque sí es cierto, tal como has dicho, I didn't understand this before, but que esto no, yo no lo entendía antes, pero injury causes the suppression of injury. la herida causa, y él se corrige, la supresión de la herida causa, Can cause the flow of energy as much as puede causar el flujo de energía, the release of injury. tanto como la liberación de la energía. Este es uno de los puntos clave de cómo lo dice aquí. O sea, tanto la supresión de la herida puede causar el flujo de energía, tanto como la liberación, la release de ella. La supresión y la liberación. Esto es precisamente lo que hemos hablado y luego lo podemos comentar cuando lo veamos todo de corrido un poquito, sin pararlo mucho, pero si queréis pararlo en algún momento también, pero no mucho. Y luego podemos volver para traer aquí lo que os surja de el caso que hemos visto, ¿no? Donde yo sentí claramente que se manejan las heridas y te vienen, y también lo hemos visto en el caso del PDF y de los vídeos que hemos visto, esta mujer dice, sí, yo sentí algo muy fuerte, y esas cosas, liberación de energía. Vamos a ver. That's right. And I think that is very, very poorly understood on here. Y aquí remarca mucho, dice, pienso que esto es muy, muy mal entendido, pobremente entendido en la tierra. Esto se entiende así, muy, muy, muy malamente. O sea, muy poco. Many people who have so-called spiritual awakenings Mucha gente que habría tenido los así llamados despertares espirituales. Mira, fijaros que lo dice así, en plan, como entre comillas, sin hacer con sonrisa, con risa. Vamos a verlo otra vez. Spiritual awakenings. Eso es despertar. Awakenings. or changes o cambios. Or mystical experience. O experiencias místicas. Are often experiencing. Están a menudo experimentando an energy flow that is based upon un flujo energético que se basa on a suppression of self, en la supresión del sí mismo, o sea, que sabemos radica en el alma, en último término, supresión del yo, the meeting of a very damaging addiction, or the avoidance upon a suppression of self, the meeting of a very o bien la satisfacción de adicciones, de adicciones muy dañinas, or the avoidance of something, o bien evitando algo, and yet it's given this amazing importance. Y no obstante, pese a que sea así, se le da esa sorprendente importancia de. Because of the flow of energy being. Y dice Jesús, debido a que el flujo de energía es so extreme. Muy extremo. Yes. Sí, confirma él. And things are opening up in a person, and y sí, y las cosas se abren en la persona. They in a way that never has before. Y de una manera que nunca ha pasado antes, que es lo que me pasó a mí, ¿no? You see this in many sexual relations. Y lo ves en muchas relaciones sexuales, lo puedes ver. Dice Stuart. Y confirma Jesús, sí, lo hace, es verdad. And then people place a great import. Así que luego la gente entonces coloca mucha relevancia, le pone mucha importancia a great importance on those things. A esas cosas, les da mucha importancia. That happened to me, so that... Sí, y aquí Jesús habla como caricaturizando, no, o sea, representando. Eso me sucedió a mí. That must mean it's right. Eso, o sea, debe significar que hay que confiar en ello. O sea, debe significar que es algo a confiar. Y ahora Stuart dice, debe significar que es maravilloso. When, in fact, cuando de hecho, if people could only see that si la gente siquiera pudiera ver flow of energy happen, el flujo de energía teniendo lugar, whether it can be a damaging flow or a beneficial flow. Porque puede ser un flujo de energía tanto dañino como beneficioso. Yes. Sí, confirma ahí Jesús. One can experience sensations coming from the spirit body. Porque uno puede experimentar sensaciones que proceden del cuerpo espiritual that feel que se sienten even pleasurable, incluso placenteras,
and yet y no obstante they are harmful to the soul son dañinas para el alma, itself. Yes. para el alma misma propia. And driven by harm that already exists in. Y están impulsados esos sentimientos que acaba de decir Stuart por un daño que ya existe The soul. en el alma, dice aquí Jesús. The And avoidance of that. the Por la evitación, dice Stuart, la evitación de eso. avoidance of that harm, yes. Sí, la evitación de su daño en el alma. And as we were talking about with Gladys yesterday, Y tal como hablábamos ayer con Gladys, you know, spirits can obviously connect to those particular feelings. So that los espíritus pueden conectar obviamente con esos sentimientos particulares. and this is where a lot of people who are in spiritual circles have these Y eso es por lo cual muchas de las personas que están en círculos espirituales what you would classify as metaphysical experiences, tienen lo que clasificarías como experiencias metafísicas where they're overwhelmed with donde son abrumados certain kinds of emotional con ciertos tipos or sexual energy. de energía emocional o sexual. Se ven abrumados por eso. And then believe them to be those experiences Y luego creen que esas cosas, esas experiencias son to be even God incluso Dios or some, you know, some mystical, o algo místico, wonderful una experience, experiencia mística maravillosa, only to find out later in their spirit life that para luego simplemente encontrar más tarde en la vida espiritual, en el mundo espiritual, it was just an addiction there, que era solamente una adicción que estaba siendo satisfecha an intense addiction that they had y una intensa adicción que tenían. being met by another. Estaban satisfaciendo por otro les estaba satisfaciendo. Yes. Sí, confirma ahí. Yes, it's so true. And Es tan cierto, dice, the connection that Matthew and I share la conexión que Matthew, se llama Mateo, y yo tenemos, it would cheapen it to discuss it really bueno, conversar sobre ella lo degrada realmente, porque in any term. It feels like that. Yeah, se siente así, como que hablar de ello lo degrada. It feels that it's very personal and Se siente como que es muy personal. Está hablando de su alma gemela, que hemos dicho que la iba a aumentar. Aquí special to us, especially at this time. But es muy personal, se siente así para nosotros, especialmente en estos momentos, it's pues se acaban de conocer, que yo recuerde. O sea, pero dice, it's not comparable no es comparable to those experiences. a esas experiencias, las que acaba de decir Miller, ¿no? And in a way, Y en cierto modo, there is more depth, but also more también hay más profundidad en lo del alma gemela, está diciendo, nuance pero también más matices and more subtlety. y más sutilidad, de sutil. I understand that might sound like a contradiction, Entiendo que podría sonar como un poco contradictorio, pero but it's the best way I know to describe it. es la mejor manera que sé de describirlo. But say, for example, these people who have very overwhelming, strong, for example, sexual experience, Pero para hablar de esto, de estas personas de las que has comentado, que pongamos, por ejemplo, que tienen experiencias sexuales muy abrumadoras o lo que sea, they're often, I want to call them blunt force experiences. They're often, I want to call them blunt force. yo creo que quiero llamarlas que son como fuerzas rudas, o sea, como que es una fuerza brusca, es como rudo. Me gustaría llamarlo así, creo que dice ahí. Lo que sí casi seguro que es blunt force es eso. Lo he tenido que buscar y precisar de esa rudeza, esa historia. Y ahí, porque es que él mismo se ha cortado la frase, porque estaba hablando. Vamos a verlo otra vez. Overwhelming, strong, for example, sexual experiences, they're often, I want to call them blunt Ellos a menudo, y ahí se interrumpe y dice, y quiero llamarlo así, ¿no? De force. And there's not a lot of awareness of what's driving the connection either. y tampoco hay mucha cantidad de reconocimiento, de discernimiento de lo que está impulsando la conexión. usually none. Y normalmente nada de reconocimiento, nada de consciencia sobre eso, dice Jesús ahí.
Yes, usually Sí, confirma Stuart. none, Normalmente nada. which is why it can be Which is given why it's such intense. mythical proportions. Yeah. Sí, y es por lo cual puede adquirir esa especie de proporciones míticas, creo que dice ahí, Afterwards. después. But with Matthew, what we experience is something Pero lo que experimentamos con Mateo that's far more consciously engaged, es algo en lo que nos involucramos mucho más conscientemente, without being intellectual. sin que sea intelectual. There's an awareness, O sea, hay un reconocimiento, una toma de conciencia, there's a depth hay una profundidad of emotion de emoción and experience y de experiencia that's quite intense. que es bastante intensa. But also there's a lot of nuance and a lot of one Pero también hay muchos matices y becomes very sensitive to a lot of one becomes very sensitive uno se vuelve muy sensible to very fine feelings, a sentimientos muy finos, digamos, muy refinados, if that makes sense. si tiene sentido decirlo así. Can I say, Puedo decir, can I maybe put some words to it? puedo ponerle algunas palabras para describir. Yes. There's a purity Hay una pureza of it, isn't en ello, ¿no? there? Y le pregunta, y dices tú así, bueno, It's probably the best way I'd like esa to es probablemente la mejor manera que me gustaría describe it. Yeah. para describirlo, dice Jesús. Yes. In the sense that En el sentido de que these other overwhelming experiences which people don't understand, estas otras experiencias abrumadoras que la gente no entiende, there's frequently a deep amount of what I'd classify en ellas frecuentemente hay una gran cantidad de lo que clasificaría como as impurity or impureza o insincerity insinceridad, deshonestidad in them. en ellas. And like another word we often use here Como que otra palabra que a menudo oímos es on earth is sleaziness in them. es como que ahí dice sleaziness en ellas, que la tenía aquí a ver, que sí, como que hay, creo que dice esa, y que es ruindad, es como sordidez en esas experiencias. And there's none of that in the soulmate relationship. It's sort of, Pero no hay nada de eso en la relación de alma gemela. it's a completely different type of relationship where Es una relación completamente diferente tipo. not only can you feel everything going back and forward between each other, Donde no solo puedes sentir todo lo que va y viene entre los dos, down to the smallest of thoughts and feelings. hasta llegar a la más pequeña de las fuerzas o sentimientos, And down to the smallest of even desires and inclinations. hasta llegar hasta también los más pequeños deseos e inclinaciones que puedas sentir. You also can allow each other overwhelmed by each other at the same time. Y también a la vez puedes ser abrumado por el otro cada vez. Ahí dice, And allow each other, a permitir entre los dos, o sea, allow each other, o sea, permitirse entre los dos, each other overwhelmed by each other at the same ser abrumado por el otro time. al mismo tiempo. Yes. But there's a real purity in it. It's not Pero es eso, hay una verdadera pureza ahí. about one taking power over the other No va de uno tomando poder sobre el otro or one abusing the other in o uno abusando del otro some way, de alguna manera or one being dependent upon or o siendo dependiente, ¿no? subsisting upon the energy that comes from the other. Being dependent upon or subsisting upon No va de ser dependiente o de subsistir en base a the energy that comes la energía que procede from the other. del otro. Yes, or validating an injury. O añades tú algo, o validar una herida o nada de eso. Those things that Yeah. really they may feel very powerful, but they're O sea, todas estas cosas realmente podrían, things that Yeah. really they may
feel very pueden sentirse como muy poderosas, powerful, but they're far less rich or pero son mucho menos ricas meaningful, o significativas. or there's not depth, there's not O sea, all no hay profundidad en ellas, those nuances that you no hay esos matices just spoke of. de los que acabas de hablar, And there's no purity to it y no hay pureza en ello, insiste ahí, with the way it's described on earth, en la manera en que es descrito en la tierra. which I find, you know, it's very, very different in experience, isn't Of it? course, Y lo que ves es eso, que son experiencias muy, muy diferentes, ¿vale? some people who are engaged in that very addictive type of interaction Y por supuesto que mucha de la gente que está involucrada en ese tipo de interacción adictiva call it pure, lo llaman puro. Yes. but from Sí, confirma a Jesús, pero our perspective, it's very clear that it's not. desde nuestra perspectiva es muy claro que no lo es. Yes. Sí, confirma ahí Jesús. And to engage in that very pure way does draw upon, it comes from one's desire to share and Y lo otro, lo que sí sería relacionarse con esa manera más pura, comes from one's esa forma de relación procede desire to share del propio deseo de uno and embody their own de compartir y encarnar personality and su propia personalidad nature. y naturaleza. In an ethical and moral way. Y añade ahí Jesús de una manera ética y moral. In an ethical and moral way, yeah. Y ahí confirma Stuart. Yeah. And in the purity of their nature, so Yes. not the injured Sí, en la pureza de su naturaleza, parts. That's right. no en la parte de herida, o sea, no en la parte herida. To experience that and to share their nature, so Yes. not the injured parts. That's To, right. to experience that and to share that Entonces es experimentar eso, compartir eso with their mate. con el compañero o compañera. That's the driving force, and of course that's Esa sería la fuerza impulsora. not the driving force for most people on earth because they are so Y no lo es así, no sucede eso, que esa sea la fuerza, esa pureza sea la más impulsora, porque la mayoría de la gente en la Tierra removed from their personality and nature. están muy apartados de su naturaleza y personalidad. Yes. Yes. Sí, dice ahí Miguel. And also removed too, aren't they, from the desire even to address any. Y también están apartados del deseo de impure thought, where the desire even to address any estamos apartados, está diciendo, del deseo de abordar impure thought cualquier pensamiento impuro or action. o acción. O sea, de abordarlos en el sentido de tratarlos, de enfocarnos a ver qué pasa. Usually. Yeah. Normalmente. So, you know, driven totally almost by addiction and compulsion. O sea, estamos impulsados, la gente normalmente dice impulsados totalmente por la compulsión y la adicción In relationships. en las relaciones. Yeah. Yeah. Y hasta ahí es el fragmento donde hablan de eso. Y veis un poco lo que quieren dejar muy claro entre los dos tipos de fluir de la energía, ¿no? Ese es uno de los puntos claves cuando ha dicho que fluya la energía en base a qué. En realidad el deseo es suprimir las heridas y como es lo que vimos en el ejemplo de esta mujer, en el taller de la alma gemela y en el caso que mío, que se siente muy bonito, que no sé qué, que no sé cuántos, y aquí lo han dicho con todas las palabras, como que despiertas, hay despertares, es muy fuerte. Bueno, así con Iván, sería, sí, en tu caso, digamos, no sé si lo dijiste, cuando describiste tu experiencia, no sé si dijiste qué fue lo que
despierta, hablando de despertar, esta cuestión de empezar a ver, como decía Jesús, ¿no? De empezar a ver, entrar ahí en esas cuestiones como que, no sé, como que están minimizadas, no sé, no es la palabra minimizada. Claro, no están profundizadas. En tu caso, bueno, vos dijiste, ahí entra lo de Jesús y comienzo a reconocer lo de las heridas, así lo dijiste al principio, no sé si al final hubo otro aspecto más profundo. Lo que iba es, vamos a imaginar cómo sería en una relación, digamos que vos puedas identificar estas cuestiones, no, ¿qué tenés como posibilidad? Como dijo Jesús, es conocer nuestra naturaleza. Bueno, no sé si lo dijo Stuart en realidad, no me acuerdo, porque no estoy anotando. No, es conocer nuestra verdadera naturaleza y es como nuestra personalidad, como para inclinar la balanza hacia el hecho del darme cuenta, o sería, bueno, ni hablar de una relación con Dios. Estoy hablando del camino del amor natural, digamos. Claramente una relación con Dios nos llevaría, porque somos mucho más asistidos en ese caso, pero, pero en el caso de no tener una relación con Dios, digamos, que ¿qué es lo que te permite? O nada, o el deseo, quizás simplemente Yo es que ahí tenía un deseo que no se satisfacía. Una vez que estaba en la relación, yo ahí estaba sensibilizado con la necesidad de ser muy transparentes. Ahí, por ejemplo, hay canalizaciones que imitan, que están recibidas indirectamente por María Magdalena cuando ha actuado en el mundo espiritual. Hay espíritus que se hacen pasar por María Magdalena. Por ejemplo, en algunas de esas canalizaciones se habla mucho de la necesidad en la pareja, de la transparencia, igual que lo que hablan aquí en la tierra Jesús y María Magdalena. O sea, yo sí, porque también hay algunas verdades ahí de lo... pero falta, por ejemplo, el tema del alma gemela, decirlo tan claro, y muchas otras cosas, y poner a Dios bien claro, como que es el factor clave para que las cosas... Entonces, ahí hay esa cosa de la relación. Yo tenía... o sea, yo ya en esa época, en el 2020, yo ya no estoy en una fase de mi vida con la que pudiera haber estado hace 15 años, 10 años, de casi como que te relacionas con cualquiera o que estás más, digamos, más desespiritualizado en el sentido de que no estás intuyendo del todo que las relaciones parecen que son para sanar. Entonces, aunque yo no conocía la verdad divina tal como la presenta así, de verdad, de claro, y con eso, con lo que hemos visto de la influencia de espíritus y los problemas, y yo creía en la reencarnación, creía cosas falsas, un poco, no tenía claro, pero estás en las dudas, pero yo sí que me estaba sensibilizando mucho con la necesidad de limpieza emocional, de que, oye, que van lo de las parejas, esto va muy mal, o sea, que esto te relacionas, pero yo lo que quería compartir en realidad era la limpieza emocional también, aunque no dentro del marco pero, o sea, y ver qué el pasa. deseo. Sí. Ajá. Sí. Claro, entiendo, sí. Eso quería decir. Claro, empieza como a hacer ruido algo, a resonar. Sí, entiendo, comprendo. Justamente esa era mi pregunta. ¿Cómo, sí, a qué, o qué señales o qué indicadores que en realidad están todo el tiempo, pero como los estamos suprimiendo, obviamente no recibimos la retroalimentación que Dios nos da, digamos, todo el tiempo. Entonces, por anestesiar, sí, como que él dijo, es clave. Cuando se corrigió y dijo, no es la herida, es la supresión, entendí que sí, que anulamos ese canal y gracias, Iván. Era Sí. eso. Claro, entonces las ganas acumuladas grandes de suprimir la herida, y más en el contexto del 2020, donde todos estamos con el libre albedrío atacado, de repente hicieron esa atracción muy grande de espíritus que manipularon nuestros agujeros en el aura para unirnos, pero luego, claro, a partir de ahí hay muchas derivas posibles
donde tú puedes decir, vale, igual que lo que podríamos haber hecho con las relaciones a la larga, pues otros habéis tenido relaciones de larga duración donde de repente, yo también alguna, pero no tanto, pero de repente tienes ahí donde dices, nos han atraído las heridas juntos, aunque a mí, en el caso que hemos descrito antes, es con mucho parafernalia y mucho folclore de la nueva era, que si luces en el cielo, que no sé qué, y todo muy repentino y muy brusco. Bueno, ahí es que no os he contado, en el caso que hemos visto ahí, quedaban muchas cosas ya más de la novela, ¿no? De por qué yo voy con esa chica, porque de repente su pareja, que en realidad estaba casado, se va a Argentina, porque tenía un conflicto en España, con no sé qué, esas cosas muy raras, y se va justo sincrónicamente, o sea, y luego ya, pues, cuando nosotros ya estábamos hablando mucho, no sé qué, y él se tiene que ir poco después, y entonces ella ya se queda sola, y digo, pues nada, pues ahí está todo como encarrilado, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces todas esas cosas no hemos terminado de hacer la novela, porque daría para... Pero como que Claro. se te juntan ahí de que te unen las heridas, tú no lo sabes, pero claro, como yo ya tenía más tiempo en estos temas de la espiritualidad, que es un poco por lo que hice esa especie de, de regreso reaccionario, si lo queréis llamar así, a lo del curso de milagros, que de repente era como hacer un vacío de, que, que no sé qué está pasando y, y no sé, de repente vuelvo a eso, pero no, que también sabemos que es de un Jesús trucho, aunque hay grandísimas verdades, como que es la importancia que tiene el perdón, ¿no? Verdades del camino, leídas desde más del amor natural, porque en realidad no hay un concepto de Dios claro como eso, separado, que tenemos que realmente para recibir su amor hay que pedirlo, etcétera. Eso es un gran manejo el que hay ahí de engaño también muy gordo, pero de repente yo era el recurso que tenía, decir algo está pasando aquí, pero también influido por espíritus chungos, creo. Entonces hay una mezcla muy rara. Y entonces, sí, estaba muy anulado. Yo, de repente ahí empecé, sí, porque muchas veces en las relaciones luego, sí, ya lo sabéis, cuando te juntas efectivamente ya es otro mundo. Ya si no hay un enfoque centrado en tratar, en descubrirse uno mismo y en que el otro te ayuda a descubrirte a ti y tú te ayudes a descubrirse al otro mismo, si no hay un enfoque centrado en que se descubran las dos esencias personales, digamos, enseguida las relaciones son donde se pierden las dos esencias personales y por mucho que haya intercambio de energético bueno, las relaciones sirven para apagar el yo real, ¿no? Apagar. Claro, sí, sí. Sí, por eso la convivencia es como que la amenaza a la vista del sistema de creencias falso que hemos inventado, porque sí, todo se acabó cuando fuimos a vivir juntos, pasa con el noviazgo y después esa experiencia de la convivencia supuestamente, digamos, fracasa, pero bueno, un poco con todo esto. Yo tengo claras evidencias de justamente de detonantes que podrían haber sido. Sí, sí, como decía Jesús, si uno se parara a entrar ahí, eh, podría haberlo anticipado de antemano, muchísimo tiempo antes, y no llegar a ese nivel de destrucción mutua y de dolor, sobre todo sufrimiento, el efecto en cascada con los hijos, ahora ya con los nietos, de daño, daño y daño. Y sí, yo siempre, incluso con un alma suprimida, o sea, a a pequeña escala sentir el dolor, suprimirlo más, elevar más, o sea, ya lo vimos en causa y efecto, digamos, redoblar la apuesta y anestesiar más. Así que sí, yo no puedo decir no me enteré, o sea, estas cuestiones ruines, como dice Jesús, estuvieron presentes
en algún momento ya un poco más, cada vez más avanzaba y cada vez era más obvio que estábamos decididos sí, a atacarnos mutuamente, sí. Ujú, claro. Sí, eso se mete uno en un proceso que es el contrario, ¿no? De decir, o sea, el contrario a descubrirse a uno mismo y ayudar Claro. al otro a eso. O sea, claro, a mí lo que pasa es que como ya me pilla, aunque no sabía todas las cosas, entre comillas, que son tan simples, ¿no? O sea, saberlas, entre comillas, es decir, porque no es saberlas, es practicarlas, pero que eso, yo llego a esa relación y yo digo, yo tenía claro, ahora lo veo, lo puedo describir así, en ese momento no, tengo claro que la relación hay que usarla para descubrirse y ya está. Sí, para ser el Claro. alma. Y de hecho es como había empezado, porque ahí yo le abro al tema ese que os conté en la llamada, que ahí sí tú estabas, Claudia, Ujú, ahí cuando cuando os dije, no, en la azotea, la conversación que tenemos es muy ahí tocamos con algo puro quizás, ¿no? Aunque haya intervención luego de espíritus de más tipos, pero ahí como que hubiéramos tocado algo del alma, y entonces como que yo ahí siento que se abría una posibilidad de usar la relación para eso. Sí, claro. clarísimamente. Pero luego yo como no sabía cómo seguir del todo y no quería, claro, era mi deseo no saberlo y no quererlo del todo, entonces se conjugó con los deseos confusos también de ella y con los traumas de no querer sentir. Pero yo me acuerdo que en la poca relación que tuvimos, cuando ya estábamos viviendo juntos, salían muchas heridas. O sea, se veía claro cuando hablábamos, o sea, que era una oportunidad, o sea, de enfados de ella o frustraciones de pero que no son pero que notas que son cosas de infancia. O sea, me refiero a eso, no una conversación en plan ya de pareja, porque no llevábamos nada de tiempo, sino de cosas que están tocando ahí, que hay algo, está el alma queriendo algo, o Sí, sí. sí, sí, sentimientos también que yo tuve a lo mejor son y de heridas y de repente la reacción de volver a lo conocido y no saltar al vacío, volver a lo conocido, por ejemplo, de algo, el cerrar lo que estaba haciendo, no sé qué, y hacer un papel con ella y a la vez lo del curso de milagros. Entonces, sí, o sea, se nota que hay todo está junto, está como el deseo de suprimir la herida manifestado de cosas de maneras muy idiosincrásicas de cada uno, como se diga, pero claro, en una relación lo que pasa es que lo puedes ver en el otro, se lo puedes decir, ellos te lo pueden decir, pero si no hay un propósito compartido en eso, en la transparencia, en la verdad, en la humildad y en el amor, como lo hemos dicho, como lo hemos visto ahora tan claramente, ese es el problema. Claro, sí, sí. No hay pureza, dijo no sé cuántas veces. Sí. Sí. O anhelo de que sea la cosa más pura, sí. No sé si habéis tomado nota ahí, porque ha dicho 2 o 3 claves muy grandes, ¿no? De el flujo de energía en base a simplemente que tienes los agujeros y parece que los espíritus puedan hacer lo que quieran con ellos si tienen permiso por nuestro deseo, que es hacer una extremo cantidad enorme de flujo de energía a través de las heridas, pero que no sana el alma, ¿no? Claro. Y luego lo otro, que es un gran misterio, una gran incógnita, ¿no? Cómo es no tenemos representación para lo que es un flujo energético sano, porque claro, las heridas como se pintan tan bien, un agujerito ahí en el círculo del aura, entonces las conexiones ahí, pero lo otro es como que habría mucho que sentir y estudiar en ese sentido de el alma, cómo es el flujo de energía
coherente, digamos. Que dibujar. El flujo que viene del hecho de que se reparen las heridas, ¿no? O sea, de un comportamiento donde tú te admitas, claro, relacionarte más de alma a alma. Eso es como que si tú te sitúas en el alma con la otra persona, ¿no? Pues es como eso, más la intención de relacionarse de alma a alma. Sí, es algo así, ¿no? Si os viene algo, preguntarle a vuestros guías celestiales. Primero pedid que se aparten los otros y los desencarnados controladores que tenemos ahí. ¿Qué tal, Ana? ¿También estás viva? Sí, sí, acá estoy. No, me quedo con esto último que me dijiste, el conocer y el sentir o el deseo de conectarse de alma a alma, pero como que no hay otra más que el conocimiento de uno mismo y de Dios para poder reconocer esto cuando no es un deseo armónico, o lo que está pasando es a razón de nuestra herida, y como que es para eso, es para no sentir, como para tapar la herida, entonces tenés que auscultarte como para ver cuáles son tus heridas, poder observar y como para poder saber de dónde viene. Y otra cosa es lo que también decís, las relaciones son para descubrirnos, para encontrarnos, cada uno con cada uno. Y el problema, fíjate, vosotras además lo tenéis de una manera muy patente. Con los hijos, de repente sabemos que se tienen los hijos normalmente para suprimir las heridas. O sea que muchos de las descargas energéticas que podáis haber tenido, aparte de que sí que hay un punto de conexión de alma a alma, en los hijos sí o sí, por poco o mucho que sea, ahí podéis discernir a lo mejor algunos momentos de... También hay muy claramente ese proceso de usar la relación, el mismo hecho de tener los hijos, de tener hijos, se usa en la Tierra como si fuéramos un poco ganado, o sea, para, bueno, pues porque hay que tenerlos, como en una granja. Sí, porque es el papel, ¿no? Es la función. Y ya sabemos que en realidad la regla, el periodo, no es natural, no es el diseño tener por defecto el periodo y que siempre estemos fértiles, ¿no? Es que si deseamos tener un hijo, si realmente está desde el alma, desde el amor, entonces está todo al revés. Y entonces los hijos mismos ya se tienen para tapar heridas, ¿no? Sí. Claro, eso también es algo choqueante. Sí. Claro, muy malinterpretable, porque no estamos diciendo que en una relación donde estamos con una persona, en realidad ya para taparnos las heridas y hay sexo, pues como lo solemos tener siempre, bueno, ya está bien, nos descargamos y parece que estamos felices y no sé qué, y bueno, sale un hijo, claro, no estamos diciendo que haya que matar a ese hijo, porque que no haya que tenerlos, porque... No, es que no, o sea, es que luego es que sino que se tienen un poco cuando no son aposta, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, es que todos son aposta en el fondo, ¿no? Pero, o sea, pero cuando no son, o sea, ahí no sé si queréis comentar algo de eso, pero... Bueno, yo quería comentar que en realidad como todas las leyes de Dios operan
en función justamente de retornarnos al amor y la verdad, o sea, recuperar la armonía. Los hijos traen justamente todas nuestras heridas, o sea, todo eso que no queríamos sentir entre esas, esta sensación de soledad o lo que fuera que hiciéramos para qué traemos un hijo, digamos. Mm. Aparte de eso, traen las que ya venimos suprimiendo y que entonces vuelve a ser, más allá de que no haya nacido desde el deseo puro, digamos, amoroso, pero vuelve a ser una oportunidad de sentir, o sea, volvemos un poco a lo que dijo Ana, todas las relaciones son para sanar en ese sentido. Claro, por ley. Claro, los hijos nacen, como vimos tan clarito en el taller de crianza, con el diseño por defecto de que, como son almas esponjosas, digamos, van a reflejar las emociones de los adultos. Los adultos lo vamos a malinterpretar, creyendo que los niños han salido rana, pero van a estar llorando, gritando, no sé qué, la mayoría de las veces, sobre todo al principio, debido a eso. Y luego debido a que no se están atendiendo las emociones, los adultos no están atendiendo las emociones que el niño está representando, sino que encima se las reprimen. O sea, que el niño se enfada. Entonces ya empieza el ciclo que vemos de la fatalidad. Sí, fantástico. Claro. En el taller de crianza, que lo vimos además con niños representándolo. Sí. Sí, ahí está la cadena y ese es el Ivancito, la Claudita y la Anita Pi, que ya vienen suprimidos desde la infancia y ahí van con todas las heridas buscando quién. Como locomotoras, ahí a toda velocidad, ya nada. El programa del mundo. ¿Qué hacen las mujeres? Pues a casarse, a tener hijos, venga, no sé qué, trabajar. Ah, sí, los niños, ¿qué son? Los niños son malos, mira, hay que domarlos, hay que... Sí, totalmente molestos. Siléncialos. No tiene una llavecita para apagar. Sí. Está todo el programa, todo. Lo que luego lo hipostasian en la nueva era diciendo la Matrix. Así que, ya que el otro día vimos esa palabrota lo hacemos abstracto del todo eso que hemos visto de eso, de que nos metemos en la inercia, en la fachada. No sabes si está definido. Para ponernos pedantes. Antes el vídeo con Ana, que ya tuviste que salir, lo hemos cerrado con una nota pedante también sobre las causas. ¿Y cuál era ¿Y cuál es la palabra? Hipostasiar. Es que hipóstasis tiene ese significado que vimos, pero también un verbo, o sea, de considerar algo abstracto como una realidad. Mira, ¿Y sabes a lo que me nunca refería? jamás. Considerar algo abstracto como una realidad. Y a lo que me refería como abstraemos con lo de la matriz muchas veces, aunque tiene un aspecto de... Hay toda una especie de ciencia sobre la energía, el cuerpo espiritual de la Tierra, porque todas las cosas, igual que nosotros tenemos un cuerpo espiritual, pues todo tiene algo, una traducción en todo lo físico debe tener su traducción en el mundo de donde están los cuerpos espirituales. También incluso las cosas inanimadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí cuando se habla de la matriz y esas cosas que hacen referencia a la Tierra, que son mucho el tipo de materiales que yo estaba empezando a traducir y haciendo cosas justo antes de la anécdota del 2020 que hemos analizado un poco en el vídeo anterior. Pero es por eso que lo comentaba simplemente como nota en broma, ya que el otro día en un vídeo salió la palabra hipóstasis. Sí, que hipostasiamos en ese sentido. Es decir, nada, venga, y empezamos a hacer metafísica rara, ¿no? Mala, con el tema de
el ego, la matrix, no sé qué, y al final no miramos las heridas en el sentido del camino del amor divino, ¿no? Sí, para hablar con Dios sobre ellas, y en ese sentido de intentar hacerlo por lo menos, y de la descarga emocional, la limpieza real del alma, todo eso, ¿no? Sí. Pero también es personificar, encarnar. Entonces, cuando hacemos... por ejemplo, el diablo sería una especie de hipóstasis de la fachada, ¿no? Todas las ganas que tenía la humanidad de no sentir sus heridas y los espíritus durante todas las épocas impulsando que la gente se sacrifique o sacrifique cosas a los dioses, que son ellos, son esos espíritus. En eso que vimos de cuando Jesús nos presentaba de esa forma tan simple y profunda la historia de la tierra, ¿no? Un poco. Entonces, el diablo es un poco eso, ¿no? No hay un jefe de los diablos, sin embargo, se hace una especie de hipóstasis de algo que en realidad es abstracto, es abstraer de todos esos deseos de ser inauténtico, de estar en la fachada, se abstrae como si fuera una realidad el ente inexistente que es eso, se personifica, encarna. Por eso ahí sí que es bonito hablar de que el diablo sería una hipóstasis, porque fijaros los dos significados que tiene, ¿no? Es esa personificación, encarnación y considerar algo abstracto como realidad. Cuando en realidad hay muchos diablos, y de hecho nosotros somos un diablo, porque estamos en... Sí, eso estaba por decir. Nos servía para echarle la culpa a alguien. Sí, Sí, y así lo usan las religiones. en el mismo círculo vicioso que en el que estamos ahora de forma apoteósica total, que es los desencarnados usando a la gente que se cree que no es un diablo para con sus miedos, para que justifiquen sus propios miedos, proyecten a los demás con el tema mascarillas, ahora con la manipulación de la guerra, cuando a la vez están masacrando Yemen hace nada y bueno, y en el mismo Ucrania tenemos el problema de que en realidad esto viene de que hay una guerra civil y que los ucranianos están matando a gente en el este, que es en su propio país. Entonces, está todo el rato eso. O sea, y entonces los desencarnados están usando esas realidades, o sea, los diablos nos utilizan a nosotros, que también somos diablos, pero como somos más lentos y tenemos la fachada más así, ¿no? Porque en el mundo espiritual la fachada es menos palpable, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Claro, sí, y aparte, imagínate el nivel de distorsión de que uno se atreve a tomar partido por uno, como que fuera uno el justo y el otro el injusto, cuando ves que estás siendo capaz de las mismas acciones, nada más que en sentido contrario. O sea, este es asesino, nada más que asesina hacia allá, y este es asesino, nada más que asesina para acá. Pero defienden, o sea, asumen justifican la violencia, o sea, es muy loco el nivel de, sí, estamos perdidos. Bueno, Que no hay buenos ni malos, o sea, no sé cómo pueden pensar en así, pero esa es la posición radical que asumen, sí. Sí, se los quieren esa es la maniobra diabólica, o sea, diabolizar, porque fíjate, eso es muy interesante que lo veamos en algún día, porque vamos a verlo aquí. Fíjate que diablo viene del griego diabolos, que está formado por, dice, dia, a través, y balein, que es tirar, arrojar, tirar mentiras. Es decir, tirar unas personas contra otra, o sea, enfrentar. ¿Veis? Sí.
Y la palabra diablo nos llega del latín cristiano diabolus, que aparece por primera vez en uno de los padres de la Iglesia, que lo llaman al Tertuliano, creo que es uno de esos, préstamo del griego. Entonces, ese es, lo contrario sería símbolo, porque fijaros, sim es con, y dia, habéis visto, es un poco, es a través, entre, pero es porque es eso, es... fíjate que es que no hemos terminado de leer. El verbo diabalein es lanzar o disparar a través o entre, separar, desunir, crear inquina, desunión, atacar, acusar y calumniar. Eso es lo que está haciendo. Por eso es diabólico, por ejemplo, manipular a las masas para que odien a Putin, cuando las masas no sabemos realmente lo que hay, porque si fuera nuestro país sabríamos que nuestro gobierno está matando con paramilitares gente de Ucrania del Este, etcétera. Entonces hay gente, además en Ucrania, que ya en el 2014 se ha separado con un referéndum mayoritario y se ha unido a Rusia. ¿Será por algo? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver. No. La maniobra es diabólica. Eso os vamos a separar, pero etimológicamente, que esto ya veis que no me lo invento y yo lo vi que lo usaba otro autor por ahí, que hace esta, porque fijaros, símbolo es, sin es con, conjuntamente. Balein, el mismo verbo que hemos visto antes, o sea que es más reunir. Simbolizar sería lo contrario de diabolizar, ¿no? Entonces, lo que hacen los medios dirigidos por diablos. Claro, y ahí se aplica toda la lógica, porque en realidad los mismos agujeros, o sea, se da el mismo mecanismo, digamos, de no querer sentir y ahí pedir todo, pedir, perdón, lo quise decir como desear, pero sí, realmente es eso. Sí. Los agujeros atraen y sí, todo funciona de la misma manera. Eso es lo que tiene la verdad y lo que en mi experiencia me proveyó, digamos, de todo lo que sucedía, que era omitido por la nueva era, así como había un lapsus entre un estado y el otro y era como que era muy, no sé, nada, no era claro, era muy nada, que explicaba un poco, se reía el despertar, decía Stuart. Claro, era así como algo un poco inexplicable, pero era una confianza ciega, entre comillas, en a poder, y a cambio, esto que lo pone tan claro. Sí. ¿Confianza ciega? ¿A qué te refieres? A confianza ciega, en el caso de los despertares, digo, que eso es lo que trae la verdad divina al explicar con un mecanismo, uno comprende lo que está sucediendo detrás, que es lo que a mí me pasó también después de haber pasado por un curso de milagros e incluso haber entrado a la fascinación de la vida del corazón, pero como que faltaba una parte de la que no tomé conciencia hasta que conocí la verdad divina, como que yo tenía una confianza ciega, que no es confianza, por supuesto, ahora me doy cuenta que era la fe en el error, y digamos que me convenía esa versión, porque me ahorraba el asumir la responsabilidad y el elegir, usar mi libre albedrío básicamente. Por ejemplo, a mí, hace un rato cuando hablabas del querer intentar mínimamente, dijiste, esta relación con Dios, a veces siento, y justamente este fin de semana, de las decisiones que tomé este fin de semana, entre comillas, de que es tiempo de descanso, para la mayoría es de distracción y entretenimiento, fue justamente entrar ahí, en esta cuestión mínimamente de ver que estoy eligiendo no sentir, que esa es mi posición, que como que asumir eso, ¿no? Como una verdad personal. Sí, sobre todo para hablarla en oración. O sea, que no tenemos que nos obcecamos mucho en afirmarnos, porque tenemos mucha herida para ser nosotros mismos en la fachada. Y en realidad todo el truco es que tenemos que sentir el deseo de no hablar con Dios, el deseo de no compartir, de no decir, para que nos oigan los guías espirituales, nuestra alma, Dios que está detrás de nuestra alma, dándonos verdad todo el rato. Sentir eso, para sentir el deseo tenemos que abrir el diálogo de cuánto no queremos
sentir los obstáculos que solo los ponemos nosotros para poder recibir su amor divino, eso lo primero. Y desde ahí, como en una pirámide, que desde ahí que todo cuelgue de ahí. Es decir, todo nuestro discurso sobre qué tenemos que sentir o no tenemos que sentir, es por eso, es porque si estamos en este camino, mucho o poco, da igual, hayamos o no recibido más o menos de... Es eso, ¿no? La fe es eso, es decir, vamos a centrarlo al experimento y que solo con la oración, cuando hagamos más audios o vídeos con la oración, pues si hacemos, pues es eso, ¿no? Es la oración como tendríamos que estar en bucle todo el rato, porque si os dais cuenta, la oración es como un patrón para que nosotros, una vez que no hemos recibido el amor divino, porque es lo normal, si la rezamos, sentimos el deseo de no recibirlo, pero entonces tenemos que sentirlo y hay que rezar y hablar con Dios de ello y que nos ayuden los guías. Y entonces cuando la oración, después de la petición del amor divino, dice, soy yo el único que impide recibir, ahí está la oportunidad para decir, bueno, vamos a ver concretamente mi lista de miedos, como tú tienes mi lista de enfados, quiero ir vamos a sentir, vamos a preguntar, a ver cómo, por aquí, por allá, sí, pero todo que dependa de Dios en ese sentido, ¿no? A ver, es para comprobar el experimento, porque es pues, ahorrar sufrimiento. Sí, sí. Gracias. Y fíjate que si aplicamos esto del diabolizar y simbolizar con lo que hemos visto de el falso uso de la energía, si lo quieres decir, es el uso diabólico, claro, en el sentido de que en realidad nos está separando de nosotros mismos. O sea, cuando nosotros por el deseo trucho, pues estamos en la confusión, vienen otros espíritus atraídos por eso para cumplir a su vez sus deseos, nosotros los nuestros impuros, en realidad vemos como ese flujo de energía está sirviendo para diabolizar en lo que sería la relación de nosotros con nosotros mismos, o sea, ser el yo, como lo ha dicho ahí en Stuart y Jesús Randier, o sea, esa supresión del alma de uno mismo. Entonces están diabolizando ahí, se están separando en el ese. Aunque puede ser un flujo de energía súper bonito, no sé qué, en vez de... Por eso podría decir etimológicamente que eso es diabólico. Sí. Qué interesante esto de buscar la etimología de las palabras. Y fíjate, sí, porque además es que esta es clave, si te das cuenta, en espiritualidad. Porque, sí, porque además el único sentido que cuando te habla la Iglesia, hipostasiando al diablo y todo eso, esto es obra del diablo. No, sí, perdona, no es que sea obra del diablo, es que es diabolizar, sí, continua. Y además vosotros estáis haciendo la obra del diablo, porque ahora sí. El Papa Francisco y todo esto son... Por eso estáis diabolizando, estáis enfrentando en muchas ocasiones o apoyando en plan tergiversadoramente cosas, supuestos sistemas políticos o políticas o impuestos por aquí, impuestos por allá, todo tipo de... Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Interesante ir a la etimología de la palabra. El diablo. Ya ves, del verbo diabalein. Lo ponía aquí. Sí. Y después en el lenguaje de la justicia, calumniador, como hombre maledicente o calumniador, lo emplea Aristóteles, por ejemplo. Qué curioso. El concepto de diablo como primitivo ser angélico expulsado por Dios es una creación del cristianismo que se fue configurando poco a poco en los primeros siglos de su existencia
Y hay que tener en cuenta que el cristianismo nace en el siglo I y antes no existía ni sus dogmas ni había cristianos, pero la palabra diabolos es mucho más antigua que el cristianismo y la tenemos atestiguada en griego por lo menos desde el siglo V a.C. y no se refería a eso. Lo que sucede es que a los padres de la Iglesia de los siglos II, III y IV les encantaba esta palabra griega para denominar a su espíritu del mal y la adoptaron en sus traducciones de textos sacros y en su uso, considerando que el maligno tiene como misión separar y desunir del buen camino a los fieles cristianos lanzando sus tentaciones y que en el juicio final de cada alma actuará en la medida de lo posible como fiero acusador o calumniador, como el detractor del género humano. La palabra griega diabolos, que lógicamente es griega, no aparece para nada en el Antiguo Testamento, que no fue escrito en griego. Bien es cierto que en Septuaginta, o sea, una Biblia, una traducción, creo que la traducción al griego del Antiguo Testamento de más o menos el siglo II a.C., aparece el vocablo diabolos en algún momento, en los Salmos, por ejemplo, pero no está claro el concepto de lo que está traduciendo, pues el concepto de diablo como primitivo ser angélico expulsado por Dios y agente del mal es una creación del cristianismo posterior y no se halla en el Antiguo Testamento explicitado. Y aquí, mira, otro aportador al diccionario de este chileno le dice: me parece oportuno refutar la afirmación de que diabolos no aparece explicitado en su rol de maligno a lo largo del Antiguo Testamento, ya que es completamente equivocado. Buscando en la Septuaginta, exceptuando de la búsqueda los libros llamados deuterocanónicos, esa palabra aparece 12 veces y 20 si contamos las declinaciones. De las 20 que aparece, en 18 aparece traduciendo al hebreo shatan, que significa acusar y oponer. Y 16 aparece con el artículo br, es decir, br, lo cual pasa a ser el acusador, el opositor. Es que estas letras no sé cuáles, del hebreo. Ah, pensé que era el sonido. Yo dije, ay, Dios, Iván. Sí, ya, sé hebreo. Sí. Sabemos. Estoy canalizando un espíritu que sabe hebreo. Bueno, Claro. Ojalá. Y aunque en 2 oportunidades, espera, no digo, voy a retirar ese deseo que es peligroso. Y aunque en 2 oportunidades dicho artículo, el contexto es evidentemente específico, no habla de cualquier acusador, ya que incluso las traducciones ponen Satanás en dichas ocasiones. Y más aún, de todas las veces que la palabra Satán aparece designando el acto de oponerse o acusar, sin relación específica con el acusador, en ningún caso aparece en las 70 la palabra diabolos, pero todas las veces sí que aparece Satán, específicamente en el contexto de ser el acusador. Y el griego da cuenta de ellas en todos los casos con diabolos o con alguna de las antedichas declinaciones. Incluso diabolos fue preferida antes que la transliteración griega satán, la cual ocurre 2 veces en el rango de búsqueda antedicho, traduciendo el hebreo Satán, pero paradójicamente no lo hace en el contexto de referirse al acusador, sino a un adversario humano en Reyes. Por todo esto, sin lugar a dudas, diabolos sí se refiere al maligno en el llamado Antiguo Testamento, hasta el punto de ser la palabra que específicamente se usa para designarlo en la versión griega de las escrituras hebreas, lo cual denota un pleno entendimiento del rol de acusador del susodicho. Tampoco es cierto que el concepto de diablo expulsado fuera creado por el cristianismo. Bastan para ello las lecturas Isaías 14, como caíste del cielo, y Ezequiel 28, que dice, por tierra te arrojaré. Esto lo tenemos gracias a un tal Ismael, que debe ser judío. Exhaustiva la respuesta, la aclaración. Le ha dado un buen repaso, sí, a la Elena, que por otra parte la intervención también mola mucho y tiene muchas otras en este diccionario que parecen muy atinadas, aunque sin saber, claro, pero sin yo saber, quiero decir, pero hace algunas referencias que ahondan muchas veces la historia y se complementa muy bien. La versión esta que nos ha dado, digamos, cristiana, no pro-cristiana, pero cristiana, y esta judía, ¿no? Bueno, pues hemos empezado por un lado y terminamos aquí con el diablo. Seguimos con la influencia de los espíritus Sí. y las heridas.
pero ahora a nivel colectivo y de engaños de lenguaje y de todo tipo de cosas raras. Bueno, ¿queréis despediros del amado público o comentar algo para terminar y ya vemos qué hacemos? Aquí ya es un poco tarde, no sé si para empezar el último del alma gemela, yo creo que ya es demasiado, pero bueno, ¿queréis comentar y despediros? Bueno, yo agradecer y empezar a notar más que hay que orar más a Dios. Sí, Sí, hay que gracias, Iván. practicar más la fe, ¿no? Gracias, pues, a ver cómo Sí. la... Sí, todos igual. Y tú, Claudia, ¿qué les dices a tus amados fans? No, sí, también, que incluso si tuvieran una relación con Dios, esto en el alma estaría automáticamente consciente. Así que bueno, vamos por la relación con Dios. Sí, Yo no quiero hacer todo lo que hacen esto, que dan muchas vueltas, que hablan mucho. Bueno, vamos por la relación con Dios. eso. Bueno, pero las vueltas que... Sí, las vueltas que da la vida y las sí, porque fíjate, lo que acabamos de ver comentado tan simple de la diferencia del flujo de las energías, sí, le hemos dado demasiado largura al vídeo para lo importante que es lo poco que hemos visto de Stuart hablando ahí, sí. Bueno, pues muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias y hasta el siguiente paso.